Iniciamos. Bien, ahí estamos compartiendo pantalla. Sí. Bien, habíamos visto, ¿sí? La clase pasada, habíamos visto la parte de aminoácidos, habíamos hecho la introducción a lo que son los aminoácidos, la importancia de los aminoácidos, y estábamos describiendo los grupos, ¿sí? Habíamos hecho la descripción de este primer grupo de aminoácidos, que son los alifáticos neutros con cadena no polar, ¿sí? Y aquí la importancia, ¿sí? Lo que tenemos que recordar, bueno, aparte de que habíamos practicado un poquito de los nombres, ¿sí? De algunos aminoácidos, tenemos que recordar la importancia de las cadenas, ¿sí? Si bien es cierto que no se pide que se sepa de memoria las estructuras de los 20 aminoácidos, es cierto que tenemos que saber diferenciar entre lo que son las cadenas polares y las cadenas no polares, ¿sí? Entonces tenemos el primer grupo de cadenas no polares, en la cual el primer representante es la glicina, o también conocida con el nombre de glicocola, ¿sí? Y tenemos aquí la cadena que va a ser solamente un hidrógeno, por lo tanto es no polar, ¿sí? Lo mismo acá, en el caso de la alanina, ¿sí? Tenemos un grupo metilo. Luego tenemos la valina, entonces vamos viendo, sí, que cuando tenemos estas cadenas hidrocarbonadas, vemos ya que son grupos no polares. Por lo tanto, sí, si son no polares, van a ser hidrofóbicos. Tenemos la valina, habíamos hecho habíamos desarrollado los nombres de cada uno. Luego tenemos la leucina, la isoleucina, la prolina y la metionina, ¿sí? Esta es una clasificación, como yo les decía, pero van a encontrar otras clasificaciones, pero siempre dentro de la misma idea, ¿sí? Caracterizar, separar los grupos por su cadena, la cadena, o sea, que acompaña al al grupo de el grupo carboxilo y el grupo amino, que son fundamentales, que aparece para todos, es lo mismo, ¿sí? Lo que se diferenciaba era el radical R. Bueno, a ese radical me refiero, ¿sí? Cuando hablamos de grupos R no polares en este caso, ¿sí? Entonces, el único aminoácido que tiene esta particularidad, ¿sí? Dentro de los 20, es la prolina, que tiene involucrado el grupo amino en un anillo, ¿sí? Y esto le da ciertas características que luego van a ver aparecer en algunas proteínas. También está la metionina, sí, acá está el azufre, pero no está en el extremo, sino que está dentro de la molécula, por lo tanto, queda esta molécula como no polar. Luego teníamos el otro grupo. Este es no polar, pero con grupos, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Acá está más, digamos, como más claro, más sencillo de ver por el hecho de que tenemos acá, ¿sí? Como siempre decimos, todos los aminoácidos tienen esta parte, ¿sí? Del grupo del carbono alfa unido a un grupo carboxilo, unido a un grupo amino y unido a un protón. La glicina es la primera de ellas, ¿sí? Que solamente el R es un hidrógeno, y el resto, el R es el que varía, es el que va a dar la característica, en este caso no polar. Como verán, son cadenas alifáticas, y en esta clasificación, esta es la de Leninger, tenemos acá solamente 6, no aparece la prolina, ¿ven? Estos son los cadenas R no polar, alifáticos, o sea que son hidrofóbicos. Las del grupo de los aminoácidos que tienen las cadenas polar, tenemos
la serina, la treonina, la cisteína, ¿sí? Este grupo de 6, y acá le ponen a la prolina, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el grupo amino dentro de la estructura tiene carga, ¿sí? Entonces, por ahí, en este caso, lo ponen acá como polar, pero no en todas las clasificaciones lo ponen como polar, ¿sí? Entonces tenemos que poseen naturaleza polar estos aminoácidos, las cadenas laterales de las que estamos hablando, que van a contener hidroxilo, como ustedes ven, ¿sí? Grupos hidroxilo, y grupos, ¿sí?, con azufre. También aquí tenemos la asparagina y la glutamina, ¿sí?, que van a tener este grupo amida, ¿sí?, porque acá se forma una amida, ¿sí? Grupo carboxilo, la asparagina viene del ácido aspartico, ¿sí?, que se une con un grupo amino, y entonces puede dar lugar a la formación de la amida, ¿sí? Entonces tenemos la asparagina y la glutamina, que son muy parecidas, solo que la asparagina tiene 4 carbonos y la glutamina tiene una cadena de 5 carbonos. La serina, la cisteína y la treonina, ¿sí? También está, algunos incluyen aquí a la metionina. Estos aminoácidos, vemos que las cadenas son débilmente polares, no es que sean muy polares, son débilmente polares, pero son más hidrofílicos que los anteriores, ¿sí? Aquí digamos, para destacar, ¿sí?, la presencia en este grupo es de la cisteína, que tenemos acá con el grupo azufre, que luego vamos a ver si esta cisteína va a reaccionar con otra cisteína para dar lugar a la formación de la cistina. Vamos a ver eso en detalle, ¿sí? 2 cisteínas dan lugar a la formación de una cistina, que no lo pone en la cistina porque es de reacción de la cisteína. ¿Qué más tenemos? Bueno, los nombres, para que practiquen, recuerden, por ejemplo, ¿sí?, que es un ácido, y tenemos alfa, beta, entonces decimos beta hidroxi, alfa amino propanoico, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso, bueno, es para un repaso, es lo que vimos, después ustedes pueden tranquilamente practicar, ¿sí? El otro grupo es el grupo de los que los R son aromáticos, ¿sí? Entonces tenemos aquí la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, ¿sí? En este grupo, que es el grupo de los que tienen la cadena R aromática, poseen grupo, existen estos 3 aminoácidos, son los representantes, son los más hidrófobos, ¿sí? Entonces estos también no tienen características hidrofílicas, sino que son hidrófobos, ¿sí? O sea que no tienen afinidad con el agua. La tirosina y el triptofano, ¿sí? Como ven ustedes ahí, al tener tienen un carácter, ya habíamos dicho, ligeramente hidrófobo. Y la tirosina, esta sí puede ionizarse por este grupo oxidrilo, ¿sí? Se puede ionizarse a un pH elevado. ¿Cuál es la característica de estos aminoácidos, sí? Al tener estos anillos, o sea, ser aminoácidos aromáticos, van a absorber la luz con fuerza, ¿sí?, en la región del espectro ultravioleta cercano. Por lo tanto, esto nos va a permitir la lectura con un espectrofotómetro en el rango de la luz ultravioleta, del ultravioleta cercano. Esto se va a usar generalmente, sí, en las detecciones analíticas, y esa es la característica fundamental, digamos, de estos compuestos aromáticos. Y bueno, este es la tirosina, un para,
hidroxifenil, y nos acordamos que alfa-amino propanoico, ¿sí? O para hidroxi, fenil y alanina, porque la alanina, recuerden que tenía solamente un grupo amino. Hasta acá es la alanina, ¿sí? Bueno, ustedes van a encontrar en la bibliografía diferentes formas por ahí con algunas variaciones, ¿sí? Pero siempre van a ser alfa-amino, ¿sí? Alfa-amino propanoico, para recordar. Bueno, entonces decíamos que estos anillos absorben la luz con fuerza en el espectro violeta alrededor de los 280 nanómetros aproximadamente. Sí, ustedes ya vieron espectrofotometría, recuerdan cuando hablaban de la longitud de onda a la cual hacían la lectura, que en todos los problemas en el seminario aparecía la longitud de onda, y siempre decíamos que la longitud de onda no la utilizamos en los cálculos, pero que sí es indispensable, que debe estar presente. Bien, estos son los compuestos que me dan el rango de esa absorción, de esa longitud de onda a la cual absorben, ¿sí? Que es de aproximadamente 280 nanómetros. Por ahí más adelante vamos a ver las curvas de absorción. El otro grupo, acá está la curva, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es, ¿sí? La densidad óptica y la longitud de onda, el rango en los que tienen mayor absorción, decíamos que en los 280, ¿ven? Tenemos 250, 300, por eso aproximadamente en promedio es alrededor de los 280. Fenilalanina, tirosina y triptofano, o sea, fenilalanina, tirosina y triptofano. A más compleja la molécula, mayor longitud de onda de absorción. Bueno, eso van a ver por ahí, esta grafiquita de la longitud de onda de absorción de estos compuestos, que me permite la lectura, ¿sí? Determinar las concentraciones presentes en soluciones de estos aminoácidos. También, para destacar, teníamos el grupo, en el triptofano, el grupo indol, ¿sí? Todo esto el grupo indol. ¿Qué más? Los con carga, los grupos R con carga negativa, ¿sí? Con carga negativa o dicarboxílicos, que es lo que yo les decía, ¿sí? Tenemos dos acá, el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿sí? Como están, ¿sí? Sin el protón del grupo carboxilo, decimos aspartato, glutamato, ¿sí? Decíamos que del aspartato y del glutamato derivaban, ¿sí? La asparagina y la glutamina, ¿sí? Por ahí para acordarse algunos nombres, algunos ejemplos, ahí recordando tenemos cuatro, ¿sí? Aspartato y glutamato, y vemos que el grupo el grupo carboxilo, que está al final de la cadena, en ambos aminoácidos, ¿sí? Pueden tener carga negativa, ¿sí? Ese es el otro grupo. Y los que tienen carga positiva van a tener, ¿sí? En su extremo, el grupo amino. ¿Sí? Ven grupos aminos. Entonces, eso les da la carga positiva. Y aquí tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Entonces, los más comunes, digamos, que siempre aparecen son, por ejemplo, la lisina, ¿sí? La arginina, que tiene acá este grupo guanidín, ¿sí? Y bueno, acá aparece otro, ¿sí? Heterociclo, ¿sí? Que es el caso de la histidina. Entonces acá tenemos grupo amino, acá también grupo amino, pero dentro de lo que es la guanidina, y acá tenemos también grupos amino, pero dentro de un anillo que es el imidazol, ¿sí? Entonces decimos que
La cadena lateral, sí, en este caso de la histidina, es importante. Un pH es generalmente el pH al cual coincide con el pK de esta histidina, está alrededor del pH fisiológico, que es de 7, ¿sí? O sea que participa en la catálisis enzimática con transferencia de protones, porque tienes esa, digamos, su pK dentro de lo que es el pH aproximadamente a 6, o sea, cercano a 7, es muy importante la histidina, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los 20 aminoácidos, ¿sí? Que vamos de nombrar, que así separados en grupo parecen más sencillos. Estos son los que comúnmente se encuentran en las proteínas. ¿Cuál fue el primero descubierto? Fue la asparagina y la última la treonina. Bueno, son solo datos. Todos estos aminoácidos, como verán ustedes, tienen esos nombres triviales o comunes, ¿sí? Que no es el nombre de la fórmula desarrollada, que lo habíamos visto, pero vieron que todos tienen nombres triviales, o sea, nombres comunes, que van a provenir de qué, ¿sí? En primer caso, provienen los primeros, ¿sí? Aminoácidos de la fuente de la cual se han aislado. O sea, por ejemplo, la asparagina se aisló del espárrago, el glutamato del gluten de trigo, el queso, la tirosina del queso, porque en griego tiros quiere decir queso, y la glicina porque tiene sabor dulce, ¿sí? Del griego glicón. Bueno, cosas así, nombres comunes, nombres triviales para todos los aminoácidos, ¿sí? Entonces, esos aminoácidos, ¿sí? Si tenemos este cuadrito, presentamos este cuadrito, en el cual cada uno de esos aminoácidos está su nombre completo, ¿sí? Pero para sintetizar, debido a que estos aminoácidos dijimos que van a ser parte fundamental de la constitución de las proteínas, entonces es importante que vamos a ver que para integrar una proteína pueden llegar a ser desde cientos a miles de aminoácidos. Se optó por sintetizar estos nombres, ¿sí? Y tenemos la nomenclatura, ¿sí? Del nombre del aminoácido completo, nomenclatura de 3 letras y nomenclatura de 1 letra, ¿sí? Bueno, acá en el cuadrito está por qué se eligió cada una de las letras. Por ejemplo, en los primeros casos, cisteína, histidina, isoleucina, metionina, serina y valina, fue por la primera letra, ¿sí? Luego, bueno, hubo que lograr algunos artificios para que no, por las letras que si no se iban a repetir, ¿sí? En cambio de las 3 letras, generalmente también son las primeras letras, como vemos, cisteína, cis, histidina, is, isoleucina, acá no, ¿sí? Y, metionina, met, serina, ser, valina, val, ¿sí? En general las primeras 3 letras, o cuando es de una letra, de estos son las primeras letras, ¿sí? Lo mismo acá, por el aminoácido más frecuente, las primeras letras, o sea, por ejemplo, alanina, glicina, leucina, prolina, y la treonina acá tiene una H, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y luego el otro se seleccionó las primeras letras por, dice, la fonética más sugestiva en inglés. Entonces, arginina, como que sonaba más la R, se utilizó R. Las 3 letras generalmente son las primeras letras, con algunas variaciones, ¿sí? Y acá el triptofano, no sé por qué, bueno, pero le pusieron una W. Luego está el aspartico, como dice acá, en realidad es el aspartico, ¿sí? Es una letra sugerida, le pusieron D, asparagina N, glutamiato E, ¿sí? Y lisina. Bien, esto es para tener conocimiento de que pueden nombrarse los aminoácidos con su nombre común, con una letra o con las 3 letras, que es como lo van a encontrar en la bibliografía. Bueno, los aminoácidos esenciales, ¿sí? Hablábamos de aminoácidos esenciales, ¿sí?
primero habíamos nombrado los 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces estos son los 20 aminoácidos estándar, a los que vimos todos, acá están los 20 nombrados, vimos todas las fórmulas, las estructuras químicas, las características que pueden tener, ¿sí? Que esos son los aminoácidos estándar. Dentro de esos aminoácidos estándar tenemos el grupo que se conoce como aminoácidos esenciales. O sea, dentro de esos 20 aminoácidos hay un grupo que se considera aminoácidos esenciales. O sea, de estos 20, 11 pueden sintetizarse en el cuerpo, pero 9, ¿sí? Se tienen que obtener en la alimentación. Por eso se los llama aminoácidos esenciales, ¿sí? Alguna bibliografía dice 8, bueno, entre 8 y 9, ¿sí? Son los aminoácidos esenciales, ¿sí? O sea que deben incorporarse en la dieta. Entonces, cuando las proteínas, ¿sí? Cuando hablamos de proteínas completas, es porque contienen todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran los aminoácidos esenciales? En la mayor parte de los productos completos, ¿sí? Que nos faltan, son en los productos animales, como son, acá por eso a propósito elegí esta fotografía, ¿sí? Como son los huevos, la leche, ¿sí? La carne, ¿sí? Pescado, y estaría faltando el pollo acá. ¿Sí? Huevos, leche, carne, pescado y pollo son los que tienen todos los aminoácidos. Pero, por ejemplo, si hablamos de gelatinas, proteínas vegetales, ¿sí? Como granos, frijoles, como las que acá se ven, ¿sí? Las proteínas vegetales, son incompletas. Decimos que son incompletas porque no tienen todos los aminoácidos esenciales y tienen algunas deficiencias en uno o más de estos aminoácidos esenciales. Entonces, cuando tenemos las dietas que se componen de proteínas y de los productos vegetales, deben contener varias fuentes proteínicas para poder obtener todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y acá está los 9 aminoácidos esenciales, como son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano. Estos son los 9 que sí o sí tienen que ser incorporados en la dieta, porque dijimos que no pueden sintetizarse en el cuerpo. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadrito, ¿sí? Deficiencia de aminoácidos en verduras y granos seleccionados. La alimenticia, como dijimos, huevos, leche, carne, pescado y pollo, no le falta ningún aminoácido. Si tengo trigo, arroz y avena, le estaría faltando la lisina. Al maíz le falta la lisina y el triptofano. A los frijoles le falta la metionina y el triptofano. A los guisantes, o sea, porotos, le falta la metionina. A las almendras le falta la lisina y el triptofano. Y la soja es baja en metionina. ¿Qué combinación ustedes harían entre estos, ¿sí? Para que no falte ningún aminoácido. ¿Qué prepararían ustedes, por ejemplo, obviamente sacando el huevo, carne y leche, ¿sí? Si ustedes tendrían que preparar, yo les diría, preparen una combinación en la cual no les falte un aminoácido. ¿Qué combinación es posible? Siguiendo este cuadrito. A ver. Guisantes, maíz y arroz, y sin contar carnes. Es como hacer un salteado de verduras mismas, agregando eso. Perdón, no, estaba con el volumen muy bajo. Decía, qué silencio, ¿qué pasó? No la escuché bien, ¿me podrías repetir? Sí, con los guisantes, que serían los porotos que decía,
el Sí, trigo y maíz, puede hacer un salteado de verduras. Y es como maíz, podría tomar en vez de leche de vaca, leche de soja. O, o el jugo Hades, que también contiene soja. claro, sí, sí, sí. Con guisantes, que le falta la metionina, si usted lo mezcla con frijoles, decía, ¿sí? No, yo dije guisantes, maíz y bueno, lo de arroz. Maíz y arroz. Pero no estaría, le estaría faltando la metionina. Por eso nombré soja, pero tendría un bajo contenido. Claro, bajo contenido de metionina, claro. Estaría con soja también, ¿sí? Bien, bien. Uno puede, como ven, adecuar, ¿sí? Ustedes van a ver cuando vean la parte de alimentación y demás, ¿sí? Cuando les hablen sobre la deficiencia de algunas verduras en aminoácidos, o sea, en aminoácidos esenciales, van a ver que combinando, ¿sí? Entre ellas sí se puede obtener. Por ejemplo, si yo haría una dieta con arroz y frijoles, arroz, ¿sí? Y frijoles, que podría tener una dieta completa. Bien. Eso, sí, era para proponerles más o menos cómo sí se puede, sí, pero teniendo el conocimiento, no necesariamente los que no comen carne, no comen productos derivados de los animales, pueden completar, en el caso de los aminoácidos, pueden completar su dieta, ¿sí? Sería una Vegano, adaptación de la dieta vegana, claro, también tanto vegetariana, como para claro, claro. tener el aporte de los aminoácidos. Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Esas combinaciones. Porque si de pronto no estamos consumiendo, por ejemplo, frijoles, sería importante incorporarlo porque sé que eso me va a aportar algunos metionina y triptofano, por ejemplo, ¿sí? Bien, bien, esa era la idea, ¿sí? De la importancia de estos aminoácidos esenciales. No es que uno por capricho les pida cuáles son los aminoácidos esenciales, cuántos son y queramos hablar de aminoácidos esenciales, ¿sí? Bien. Y los aminoácidos estándar, que son los 20, y los esenciales, que son de estos 9 de los cuales estamos hablando y dónde los encontramos. Profe, Sí, o sea, de los 11 que son sintetizables, nosotros solo tenemos que consumir 9. o sea, los 11 vienen en los alimentos, eh, los compuestos que yo puedo, que me permiten, ¿sí? Que permiten al organismo sintetizar esos 11 aminoácidos, ¿sí? Que no están dentro de lo que son estos 9, ¿sí? O sea, estos 9 sí o sí tienen que incorporarse en la alimentación como tal. O sea, tengo que consumir alimentos que tengan histidina, isoleucina, leucina, sí, estos 9 tengo que consumir. Los otros 11 no es necesario que los consuma porque se pueden sintetizar a partir de otros compuestos, ¿sí? Entonces, puede el organismo sintetizarlos y tenerlos presentes para la constitución de proteínas o para otro metabolismo, ¿sí? En cambio, estos no, estos sí o sí tienen que incorporarse en la alimentación. Gracias. Bien, entonces he hecho una pausa como para ver más o menos dónde estamos, la importancia, ¿sí? En cuanto a alimentación. Continuamos con lo que veíamos de los aminoácidos y que ustedes vieron la clase pasada, ¿no? ¿Qué es esto de la titulación potenciométrica
valoración potenciométrica, dice el programa, estamos siguiendo el programa, de una disolución de aminoácidos, que es lo que ustedes vieron en Sorensen. ¿Sí? Acá tenemos la curva de la glicina, que está presentada en, y el agregado de equivalentes de una base, y cómo si pasa de una fase ácida de un medio ácido, perdón, a un medio básico, ¿sí? Cómo va variando la carga del aminoácido a lo largo de la curva. O sea, esta curva, nosotros, por ahí ustedes la van a ver explicada en el blanco. En el blanco inicia, ¿sí?, con el aminoácido en su punto isoeléctrico, y el agregado de ácido que lo lleva así hasta su estructura totalmente protonada, y el agregado de base que lo lleva hasta su estructura totalmente cargada negativamente, o sea, desprotonada, ¿sí? Bueno, esto ya lo vieron, no sé, creo que no es necesaria mucha explicación, pero bueno, entonces, si nosotros iniciamos, ¿sí?, en una solución en la que contiene aminoácidos a un pH ácido, y vamos agregando, ¿sí?, base, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? El aminoácido va a ir reaccionando los protones de ese aminoácido con los oxidrilos de la base, y va a llegar un momento en el cual en este sector va a estar actuando como buffer ese aminoácido, ¿sí? Cuando tenga igual cantidad de estructuras, a ver si tengo acá las ecuaciones, no las tengo, cuando tiene igual cantidad de cargas positivas y cargas negativas, vamos a llegar luego al punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, en esta parte, cuando el pH es igual al pK1, porque la concentración, ¿sí?, de la sal sobre la base que se forma, del aminoácido, ¿sí?, es igual a 1, entonces el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto el pH es igual al pK1, estamos en esta primera parte, y en todo ese sector alrededor de ese valor de pK, el aminoácido va a actuar como buffer. Por eso vemos que ante el agregado de base, la variación de pH, ¿sí?, tiende a 0, es prácticamente horizontal, ¿sí? Luego va a pasar una etapa en la cual es muy breve y muy instantánea, en la cual el aminoácido no tiene carga y no migra en un campo eléctrico, y estamos hablando del punto isoeléctrico o el aminoácido en su forma de suterión, ¿sí? Que eso significa que ante un pequeño agregado de base, la variación de pH, ¿sí?, es prácticamente infinita, o sea, es una gran variación de pH. Si continuamos agregando base, vamos a llegar, ¿sí?, va a aparecer la última estructura en el caso de la glicina, donde el grupo carboxilo tiene su carga negativa y el grupo amino va a perder su carga positiva, hasta llegar al momento en el cual las dos estructuras tienen la misma concentración. Por lo tanto, el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido se hace 0 y el pH es igual al pK. En ese momento, sí, cuando el pH es igual al pK y alrededor de ese valor, el aminoácido también está actuando como base, hasta que finalmente va a quedar el aminoácido totalmente desprotonado, o sea, con carga negativa del grupo carboxilo solamente. Y bueno, existen las curvas, y van a ver en la bibliografía que se hacen las curvas para todos los aminoácidos, ¿sí? Y va a haber algunas variaciones. Pero en general esa es la idea, ¿sí? Que partimos de una solución de aminoácido en un medio ácido y pasa a un medio básico con el agregado de una base. Esa es la titulación potenciométrica, ¿sí?, de una disolución de aminoácidos. ¿Por qué decimos titulación potenciométrica o valoración potenciométrica como ustedes tenían en la guía? ¿Sí? Porque estamos haciendo variar el pH y vamos midiendo el pH, ¿sí? Graficamos pH en función de agregado de base. O sea, hablamos de valoración potenciométrica. Bien, ustedes ya lo vieron, así que esto es un repaso, pero bueno, viene bien. Está en el programa, como verán.
Y bueno, también nos pide el programa algunos aminoácidos con importancia biológica que no se encuentran en las proteínas, ¿sí? O sea, estos 20 aminoácidos son parte fundamental de la estructura de las proteínas, sobre todo las estructuras fundamentales, ¿sí? O sea, toda la combinación posible de aminoácidos son infinitas posibilidades, diría yo, de la forma en que se pueden combinar estos aminoácidos, ya que, por ejemplo, si combinamos solamente repitiendo una sola vez los aminoácidos, estamos en aproximadamente en un número elevado a 10 a la 9 aproximadamente, ¿sí? O sea, que son muchísimas las posibilidades que se tiene de combinar, ¿sí?, esas secuencias de aminoácidos. Pero no todas son funcionales. Por lo tanto, hay un número limitado de proteínas funcionales. No es que voy a crear proteínas por el solo hecho de poner aminoácidos en diferentes secuencias, ¿sí? Algunos aminoácidos de importancia biológica que no están, que no forman parte de la proteína, pero que sí lo vamos a ver en el metabolismo, en algunos otros, en algunas otras reacciones, ¿sí? Bueno, que sintetiza todo eso, ¿sí? Entonces no tenemos que hacernos más lío, más problema, porque los tenemos acá sintetizados. Y hablamos de, por ejemplo, la beta-alanina, ¿sí? Tenemos, si sería la alanina, acá tenemos el carbono alfa, el grupo carboxilo, el carbono alfa, el grupo amino estaría unido a este carbono, ¿sí? Pero como es beta-alanina, sí. Yo veo todavía el cuadro del pH, de la calibración. ¿Qué pasó? No está, no pasa. Sí, sí, estoy viendo en el celular que si no cambia. ¿Y ahora? Yo sí, aquí en mi pantalla cambia, pero estoy viendo que en la presentación no cambia, pero sí estoy en modo presentación. Sí, sí está presentando, pero solo vemos la calibración de la titulación. Sí. Yo cambio aquí en mi pantalla, ahí está. Tardó un poquito. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, gracias. Tenemos la beta-alanina, que les decía, sí, si nosotros teníamos, sí, esta viene de la alanina, la beta-alanina viene de la alanina el nombre, sí, porque si teníamos la alanina, decíamos que tenemos el grupo carboxilo unido al carbono alfa y el grupo amino aquí, por eso era alfa-amino, sí. Entonces, como es beta-alanina, el grupo amino está unido al carbono beta, sí. Esta es importante esta beta-alanina porque es parte de la vitamina, el ácido pantoténico, y también es parte fundamental de, aquí no lo dice, pero es de la coenzima A. Cuando veamos coenzima A, vamos a ver la estructura de la coenzima A, vamos a ver. Se apagó la computadora. Ahora, a ver si se acciona. Sí, sí, es que se apagó mi computadora. Ahí estoy.
tratando de volver a ingresar. Bien. Ay, por lo menos pude volver. Ahora sí, seguimos. Estábamos en la beta-alanina, algunos de los aminoácidos con importancia biológica, sí, que no se encontraban que no se encuentran en las proteínas, sí, y estábamos nombrando y nombrábamos a la beta-alanina, sí. Ahora sí, estamos presentando, ¿no? Está bien. Sí, profe. Gracias. Luego tenemos la D-alanina, ¿sí? En polipéptidos de algunas paredes celulares bacterianas, ¿sí? O sea, decíamos que todos los aminoácidos, ¿sí? De la naturaleza en general tienen formas L, ¿sí? En este caso tenemos la D-alanina, ¿sí? Esta es importante en el caso de las paredes celulares bacterianas, ¿sí? Eso le da la característica de protección a las bacterias. El ácido alfa-gamma aminobutírico también, ¿sí? Vemos que tenemos, ¿sí? El grupo amino en la posición gamma. Lo mismo que la beta-alanina, acá tenemos el gamma aminobutírico y este es importante en el cerebro de otros tejidos y actúa como neurotransmisor, como dice ahí. El glutámico, ¿sí?
pero es el D-glutámico, igual que la D-alanina. El D-glutámico también, ¿sí? En paredes celulares bacterianas, ¿sí? Y la homoserina, por ejemplo, en el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Que viene de la serina. La L-homoserina también. Bueno, esos son algunos, ¿sí? De los aminoácidos que tenemos, y luego tenemos la ornitina, la sarcosina, la tirosina. Esta es importante en la glándula tiroides, siempre hablamos de la glándula tiroides, la hormona tiroidea, ¿sí? Esta es la hormona tiroidea, ¿sí? Tiene yodo, como ustedes verán, tiene yodo en su constitución, por eso es que para evitar la enfermedad de hipotiroidismo, de bocio, se debe consumir sal yodada, ¿sí? Que con ese contenido mínimo de yodo es suficiente para incorporar en la alimentación yodo, ¿sí? Que es importante para esta tirosina, para este aminoácido, que su falta nos provoca el hipotiroidismo. También se da en caprinos, en bovinos, ¿sí? Vieron ustedes que eso provoca muchas alteraciones, pero se dio solución con la sal yodada. Y este grupo, ¿sí? Que no está en el programa, pero que viene de los últimos, ¿sí? Descriptos, que son los aminoácidos modificados, ¿sí? Entonces, hasta ahora habíamos visto los 20 aminoácidos que estaban codificados, que son los que están codificados por el ADN. ¿Sí? Y algunos que vimos que son diferentes, pero que esos no están dentro de lo que es la constitución de las proteínas. Este otro grupo de cadenas laterales en las proteínas tiene la capacidad, ¿sí? De algunos aminoácidos, o sea, cuando se forma la proteína, ¿sí? A través de la traducción del ADN, cuando se forma, ¿sí? Y se da la secuencia de aminoácidos, al concluir, ¿sí? La cadena, la estructura de la cadena, ¿sí? Una vez que se ha ensamblado, ¿sí? Se han ensamblado los aminoácidos dando lugar a la constitución de la proteína, algunos, ¿sí? De estos aminoácidos se modifican. O sea, después que terminó, ¿sí? La formación de la proteína, de la cadena de aminoácidos, algunos de estos aminoácidos se modifican, ¿sí? Por ejemplo, la serina, ya formado, ¿no? Esto no viene codificado por el ADN, sino que ya formado algunos segmentos, se descubrieron que algunos segmentos sufren algunas modificaciones, como son estos 4, la aparición de estos 4 aminoácidos, que por ejemplo viene de la serina, ¿sí? Que se agregó acá el grupo fosfato, entonces es una fosfoserina. La hidroxiprolina, 4-hidroxiprolina, ¿sí? La gamma-hidroxilisina, lo mismo, ¿sí? Tenemos la lisina, como ven acá, todo grupo amino, cadena R larga con un grupo amino al final es la lisina, se agregó este grupo oxidrilo, gamma-hidroxilisina. O el ácido carboxiglutámico, porque se agregó un grupo carboxilo también en la posición gamma de este ácido glutámico, ¿sí? Bien, estos son los aminoácidos modificados, el nuevo grupo de aminoácidos. Bien, entonces hasta ahí hemos descrito todos los aminoácidos. Por ahí a lo mejor, si ustedes ven algo de bibliografía, aparte de la que nosotros le damos, van a encontrar otros detalles y otras características, pero lo básico, lo fundamental serían estas, ¿sí? Como siempre digo, aquí la base y de acá para arriba ustedes no tienen límite para seguir aprendiendo, ¿sí?
Luego vamos a ver la parte de separación de aminoácidos por cromatografía sobre papel. Intercambio iónico, dice el programa. Y entonces vemos que este esquema está muy sencillito para interpretar ¿sí? Lo que es la cromatografía sobre papel. Entonces tenemos cómo se separan los aminoácidos, ¿sí? Una forma de separar los aminoácidos es esta, en la cual si nosotros tomamos las proteínas y hacemos un hidrolizado, ¿sí? O sea, por ebullición de la proteína con ácido clorhídrico 6 normal, o sea, tiene que ser muy, muy concentrado porque los enlaces peptídicos son muy estables, entonces nosotros hacemos la hidrólisis, o sea, rompemos la proteína de tal manera de separar todos los aminoácidos y entonces podemos hacer una cromatografía, por ejemplo, sobre papel. Entonces, ¿qué hacemos? Se efectúa así con muy pocas cantidades, obviamente, de productos, ¿sí? La mezcla de esos aminoácidos, ¿sí? Se disponemos sobre papel de filtro, ¿sí? O sea, este papel de filtro disponemos acá la sustancia, por ejemplo, acá la sustancia de comparación, ¿sí? Entonces, esta sustancia yo sé que tiene leucina, alanina, arginina y glicina y que cuando se... Sí. ¿Sí, Flavia? Ah, bien. Y sembramos o ponemos otra cantidad de sustancia problema, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Lo saturamos con vapores de disolvente, sumergimos el extremo en un disolvente orgánico, ¿sí? Esto se pone en forma vertical, esto es en un solvente orgánico y también ayudamos con vapores de disolvente. Vemos que esto por capilaridad, estos aminoácidos van a ascender y se van a ir separando, ¿sí? Entonces, como tenemos esta sustancia de comparación, podemos ver que este grupo va a ser, de esta sustancia problema van a ser arginina y de esta van a ser glicina. Esta no está identificada porque acá en mi sustancia de comparación no tengo. Tendré que buscar otra sustancia y más o menos ver, ¿sí? De qué aminoácido se puede tratar, ¿sí? Pero bueno, esa es una forma sencilla, ¿sí? Separamos por cromatografía sobre papel, es un método antiguo, así que luego tenemos la separación por intercambio iónico y bueno, en esta se utiliza, ya es un poco más complejo, se utilizan columnas, ¿sí? Con resinas artificiales, ¿sí? Y aquí tenemos grupos ácidos y grupos básicos. Entonces, tenemos acá, en este caso, por ejemplo, las partículas con grupos funcionales cargados negativamente, por eso tiene esta, ¿sí? Como una lupa ahí que me está indicando que estos están cargados negativamente. Entonces, añadimos la mezcla de proteínas, esta es una mezcla de proteínas, ¿sí? Que contiene esta columna, ¿sí? Que tiene el intercambiador de cationes, y luego agregamos, ¿sí? Un disolvente. Vemos que ¿sí? Las que van a migrar primero son las que tienen carga negativa neta grande. ¿Por qué? Porque esto tiene carga negativa, por lo tanto no va a atraer a las partículas que tienen carga negativa y son las que van a pasar. Va a atraer a las que tienen carga positiva. Por lo tanto, primero van a migrar las que tienen carga negativa neta grande, luego las que tienen menor y así va a ir de carga negativa a carga positiva, que son las últimas. Y los eluatos, ¿sí? Se van recogiendo en diferentes tubos. Esta es cromatografía de intercambio iónico porque esta columna tiene un intercambiador iónico, ¿sí? Y luego se va a hacer estas curvas por espectrofotometría, donde me va a decir, bueno, la primera que migró fue la leucina, le siguió la isoleucina, la valina, ¿sí? Y en ese orden. Como en síntesis es esto, ¿sí? Todo eso que ustedes ven ahí, que hay una disolución reguladora, el hidrolizado, la resina, esa columna que tenía una resina de intercambio iónico, y como si cuando agregamos la disolución reguladora, vamos a ver los diferentes aminoácidos, como los grupos de aminoácidos, cómo se mueven y se
separan. En este caso decíamos que van a migrar primero los grupos que tienen carga negativa, ¿sí? Luego vamos a agregar una disolución de ninhidrina, ¿sí? Que va a colorear a esas soluciones que van saliendo y va a haber bueno, acá dice desperdicio, o sea, lo que ya no se utiliza, pero van a ir pasando y acá va a haber una fotocélula que a su vez, ¿sí? Me va a dar la curva en función del tiempo. La intensidad de la absorción, ¿sí? Que está dada por la altura de la columna en función del tiempo. Es como un espectrofotómetro, ¿sí? Entonces vemos acá lo que ya habíamos visto, ¿sí? Una columna de intercambiador iónico, la solución de la ninhidrina que coloreaba los aminoácidos para poder identificarlo, una fotocélula que al ser coloreados permite, ¿sí? La determinación de la absorbancia y lo hace en función del tiempo, o sea, quienes van a ir primero y quienes luego van a ir apareciendo, ¿sí? Las primeras van a aparecer acá adelante y las últimas acá atrás, ¿sí? Es otra forma, una forma más más completa, más actualizada, ¿sí? ¿Cuáles son los iones? Los grupos ácidos, grupos de los grupos carboxilos, ¿sí? Va a haber intercambiadores iónicos de sodio y de amonio también. Otro método es el método de electroforesis, ¿sí? Entonces la electroforesis, que es una cuba electroforética donde hay un soporte, se siembra una mezcla de, por ejemplo, en este caso de aminoácidos que tienen valina, asparagina y lisina, ¿sí? Se tiene en cuenta el punto isoeléctrico de cada una y como ustedes vieron cómo quedan cargados negativamente o positivamente, van a migrar ya sea al cátodo o al ánodo, por ejemplo. Si tenemos esta mezcla, ¿sí? De valina, tenemos valina que tiene un punto isoeléctrico de 6, el ácido aspartico que tiene un punto isoeléctrico de 2,8 y la lisina de 9,7, ¿sí? Y si usamos, ¿sí? Acá un buffer de 6, ¿sí? Intermedio entre los dos, un buffer de 6, pH 6, ¿sí? Y decimos que aquí tiene el polo negativo y acá el polo positivo. Sembramos acá sobre este soporte los aminoácidos, el conjunto de aminoácidos. Entonces vemos que el que tiene punto isoeléctrico, ¿sí? Menor a 6, ¿sí? El que tiene menor a 6, el punto isoeléctrico el pH de la solución es 6 y tiene punto isoeléctrico menor a 6, se va a cargar negativamente, ¿sí? Y va a mover hacia el polo positivo. ¿Es así? A ver, en este caso tenemos la valina, que tiene punto isoeléctrico 6, por lo tanto, a un pH de 6, tiene carga 0, no migra, ¿sí? La lisina se mueve hacia el cátodo. Si se mueve hacia el cátodo es porque quedó cargada positivamente. La lisina dijimos que su pH es de 9,7, su punto isoeléctrico es de 9,7, o sea que el buffer está por abajo. El pH del buffer está menor al punto isoeléctrico. Entonces queda cargada positivamente y migra hacia el cátodo o polo negativo. Y la asparagina que tiene, o el ácido aspartico que tiene un punto isoeléctrico de 2,8 y la solución de un pH 6, está por arriba, entonces queda cargada negativamente. Si se carga negativamente, migra al polo positivo, que es el ánodo. Y entonces se puede separar de esta manera, sabiendo los puntos isoeléctricos, ¿sí? Esto ustedes ya lo vieron en el seminario, pero bueno, acá gráficamente hacemos un repasito. Sí, bueno, esas son las estructuras, digo, las formas, los métodos de separación que existen de aminoácidos, los que se piden en el programa. Ahora tenemos el HPLC, que es mucho más avanzado. ¿Le hacemos una pausa?
para entrar con el tema de péptidos. Bueno, profe.